Bienvenida, Lupita. Estamos con Lupita Vázquez Luna. Bienvenida a Presenza, bienvenida a este espacio de Constructoras de Futuro. Muchas gracias por estar con nosotras. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Bueno, para quienes no te conocen, podemos decir que Lupita Vázquez Luna es activista, es artesana, eso pone en su perfil, es profesora, es concejala mexicana, representante del pueblo Tzotzil en el Congreso Nacional Indígena, y es la primera mujer de su pueblo en recibir el bastón de mando de la organización Las Abejas. Lupita, ¿quieres decir algo más en esta presentación? ¿Cómo te presentarías tú? Pues sí, mi nombre es Guadalupe Vázquez Luna. Soy sobreviviente de la masacre de Acteal y miembro de las Abejas de Acteal. Y efectivamente sí fui parte del Consejo Indígena de Gobierno. Fui la primera mujer que fue nombrada con un cargo importante dentro de lo que es la organización Las Abejas de Acteal. Aunque bueno, no es algo fácil, no es algo que se dé normalmente, ¿no? Pero creo que es parte de nuestra lucha, de nuestra exigencia como organización y como pueblo. Siempre fue difícil, pero en este momento, desde hace unos meses, estáis en una ofensiva fuerte. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿En qué situación estáis? ¿Qué luchas estáis manteniendo en este momento? Pues en este momento como organización se iba a ir cambiando los concejales de cada temporada. Entonces yo descansé, terminó mi periodo, ya son otras personas que están representando lo que es la región. Por eso ahorita estoy más dentro de lo que es la organización Las Abejas de Acteal, que es una organización que se funda desde el año de 1992, ya casi 28 años de su fundación. Y estamos pues principalmente exigiendo justicia por el caso de la masacre de Acteal. Fue un crimen de lesa humanidad, donde también perdió la vida de mis padres, de mis hermanos, de muchas, sobre todo muchas mujeres y niños. Entonces, estamos en este momento en una lucha por alcanzar una justicia que no se ha dado por más de 23 años y pues ha sido un proceso muy difícil, muy cansado, sobre todo pues que no nos han dejado, ¿no? Bueno, normalmente no nos van a dejar luchar por exigir una justicia, sobre todo si es un crimen de Estado, porque la masacre de Acteal es la responsabilidad pues, del gobierno, es del presidente de la nación, ¿no? Ellos son los responsables de la masacre de Acteal, entonces no nos van a dejar buscar la justicia, mucho menos nos van a dar la justicia. Entonces, estamos pues buscando, pidiendo y exigiendo a que la Comisión Interamericana nos dicte el informe de fondo que hemos estado exigiendo durante años y seguimos en esta lucha porque obviamente no nos han facilitado nada. El gobierno ha intentado de muchos modos, de muchas maneras de olvidar, de borrar el expediente, ¿no? También estamos luchando por nuestra tierra, por el derecho a simplemente a existir, a vivir libres, porque cada vez más con los proyectos del gobierno nos están destruyendo, nos están saqueando, nos están asesinando. Entonces, nuestra lucha es por eso, en contra de todo ese tipo de violencias, de injusticias que se vive. Entonces, el caminar de las abejas es eso, buscar justicia, buscar una vida digna para los pueblos, para las comunidades, no solo en lo que tiene que ver con las abejas, sino una vida digna para todos, para todo el mundo, para todos los pueblos. Para quienes no conocen lo que pasó el 22 de diciembre de 1997, ¿puedes contarnos qué pasó? Acteal
sufre una masacre en el año de 1997, un 20 de diciembre, donde fueron masacrados 45 personas, más los 4 bebés no nacidos, que fueron arrancados cruelmente del vientre de sus mamás por un grupo paramilitar, obviamente entrenado por el ejército mexicano, que es parte de una lucha entre el gobierno y el ejército zapatista, que era acabar con la lucha, no solo con los zapatistas, sino con todo tipo de organización que se estaba organizando por defender sus derechos. Entonces, su plan que hizo el gobierno en ese entonces es un plan que llamó Plan Campaña Chiapas 94, donde la idea principal era acabar con la lucha zapatista. Entonces, ese parte del plan mandó a militarizar las comunidades indígenas, pero con ello los militares fueron con la supuesta idea de proteger a las comunidades indígenas. Sin embargo, esa supuesta protección fue para entrenar a las mismas comunidades para poder masacrar, para poder matar, y así lavarse las manos el gobierno y decir que no tiene nada que ver, que fueron las mismas comunidades. Entonces, él los entrenó para que ellos mismos masacraran. Personas de las mismas comunidades fueron los que masacraron a 45 personas en Acteal, donde yo perdí a mis padres, perdí a mis hermanos, muchas personas, muchos niños quedaron huérfanos, quedaron heridos de bala. Eso ya, pues ya hizo ya 23 años. Entonces hemos buscado justicia, hemos exigido justicia, que haya justicia, sobre todo porque sabemos quiénes son los responsables de dicha masacre y denunciamos, dimos nombres de los autores de la masacre, tanto materiales como intelectuales, ¿no? Entonces el gobierno lo que hizo fue encarcelar un tiempo los paramilitares para luego decir que no había pruebas suficientes para mantenerlos, aún habiendo ya confesado cómo mataron a los hombres, a las mujeres, a los niños, ¿no? Entonces, aún así, para el Estado mexicano no había pruebas suficientes para mantenerlos. Entonces los liberó. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no había pruebas suficientes, que los tenía que liberar. Entonces, como no hubo justicia en nuestro país, a pesar de que había pruebas suficientes, entonces lo que hicimos es pedir que el caso Acteal pasara en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es donde está el caso, que ya fue admitido, pero han sido años de espera de que dicte una sentencia para el Estado mexicano, que sea señalado el Estado mexicano por su crimen, por su responsabilidad de la masacre. Sin embargo, seguimos esperando, seguimos luchando para que pues Acteal no quede impune, que no sea una más de las masacres que quedan en la impunidad, como en otras partes ha pasado, ¿no? Por eso estamos en esta lucha de exigir que se conozca la verdad. Imagino que ese día te cambió la vida, pero eras una persona, ya eras una niña que se caracterizaba por lo que hablan de ti como una niña que se rebelaba, ¿no?, frente a las imposiciones, frente a un medio en el que se daba por hecho, por ejemplo, que las niñas no fueran a la escuela, etc. Imagino que este hecho, y por toda tu historia después, lo que hizo fue reforzarte en esa rebelión, ¿no?, en esa actitud de rebeldía. Pues sí, efectivamente fueron tiempos muy difíciles, complicados, porque pues sí, siendo una niña, nos habíamos quedado prácticamente solas, de 10 hijos, nos quedamos 5, niños prácticamente, nos quedamos 5 niños. Entonces fue una etapa muy difícil, así es muy, muy difícil de superar y de vivir, o sea, fue una infancia interrumpida, ¿no? Y sí,
eso fue lo que a mí me dio más fuerza, me fortaleció más, porque yo ya traía esa inquietud de que pues no quería ser igual a todas, ¿no? Resignadas a cómo vivimos, a cómo nos tratan, sobre todo como mujeres, ¿no? Porque eso nos enseñaron como mujeres y como hombres, que cada quien tiene su rol. Sin embargo, pues después de eso, yo creo que sí me dio más fuerza, pero sobre todo a entender que nadie tiene derecho de matar, tiene derecho de quitarte la vida, y que creo que todos merecemos ser libres, merecemos vivir bien, misma calidad de vida. Todo lo que viví y todo lo que vi, creo que eso me dio mucha fuerza para seguir adelante. En un principio pensé que de hambre o de dolor me iba a morir. Sin embargo, no fue así. Gracias también a la sociedad civil, a muchísimos solidarios, se unió a nosotros, que se acercó a nosotros. Entonces, que también de alguna manera sentimos que creció la familia, ¿no? Entonces, eso nos ayudó a superar todo eso. Sin embargo, el ver tanta injusticia, que no solo fue lo de Acteal, sino que vino más cosas, más dolores, más sufrimientos, más injusticia. Por ser indígena, te mueres y no pasa nada. O por ser pobre, te asesinan o te desaparecen, no pasa nada, porque no eres nadie importante. Entonces entendí que creo que la organización en su lucha, en su exigencia por una vida digna, entendí que eso también teníamos que hacer, o yo tenía que hacer algo, pero sobre todo también porque gracias a mi papá hoy sigo viva. Yo me sentía en deuda con ellos, con los 45 que dieron la vida por nosotros. Entonces entendí que algo tenía que hacer, que por algo viví, por algo no morí. Yo estaba el día de la masacre, no puedo morir ese día, sobreviví a esa masacre, y sobre todo, bueno, gracias a mi papá, estoy viva. Entonces me sentí en deuda con él, pero algo tenía que hacer. Sin embargo, sí es cierto, el sistema donde vivimos no te facilitan las cosas. Es un poco complicado que una mujer pueda hablar, pueda salir, pueda decir lo que piense, lo que crea, pueda expresar sus opiniones, todo eso. No es fácil, es un proceso muy difícil. Eres señalada ante tu familia, ante tu misma comunidad. Pues sí, vivimos en una organización, pero reconocer que ya tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos, es algo que para cambiar en estos tiempos que ya vivimos más de 500 años con esa idea, porque digo más de 500 años porque fue después de que supuestamente nos vinieron a civilizar, ¿verdad? Pues anteriormente nos hemos dado cuenta que las mujeres siempre fueron importantes, nunca fueron minimizados, hasta que llegaron los españoles y nos dijeran, es mujer y sirve para tal cosa, ¿no? Nos dieron roles diferentes. Entonces, todos estos años de que ya nos hicieron la idea de que, bueno, yo soy mujer, puedo esto y no debo esto, ¿no? O yo soy hombre, puedo tal cosa. Entonces fue un proceso muy difícil. Fue difícil aceptar que las mujeres participaran. Y aún en estos tiempos todavía sigue siendo difícil, pero ya no tanto como antes. Ahí poco a poco vamos también apoyándonos. Sobre todo creo que animándonos también entre nosotras para poder entender que valemos como personas, como seres humanos, y que creo que esta lucha por vivir no solo es una lucha que le corresponde a los hombres por ser hombres, sino que nos corresponde a todos, ¿no? Luchar por una vida mejor, por un futuro mejor. Hablando de futuro, Lupita, ¿qué crees que necesitamos para construir ese futuro no violento, donde la vida esté en el centro? Un futuro que la mayoría de las personas anhelamos, ¿no? En primer lugar, yo creo que
tener mucha paciencia sobre todo, porque pues hemos caminado por 28 años en una lucha muy no violenta. Ha sido muy difícil, sobre todo cuando te agreden, ¿no? Y cuando te humillan, te gritan, te señalan. Cualquier persona se enoja por vivir tantas injusticias. Por eso digo, tener mucha paciencia nos ha servido mucho. Nuestros 45 mártires que murieron en ayuno y oración. Y mi papá fue el que lideró ayuno y la oración antes de la masacre. Entonces su pacifismo de él fue grande, porque él siempre decía que no hay que responder a la violencia, ¿no? Sino hay que, o sea, nos demostró con hechos que se podía de otra forma. O sea, si te agreden, no solo porque lo leyó o lo escuchó en la Biblia, que hay que dar la otra mejilla. O sea, tampoco se trata de hecho de eso, ¿no? El no ser violento no significa que te den una cachetada y des la otra mejilla, ¿no? Pero que hay otras formas de luchar, no responder con la violencia. Entonces, creo que eso nos ha apoyado mucho recordarlo a él, escucharlo a él, sobre todo porque antes de morir, sus últimas palabras fue perdona o pedir perdón por los asesinos, por sus propios asesinos, que su última palabra fuera perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Lo tenemos muy presente, sobre todo creo que nos ha ayudado mucho cuando nos han agredido, cuando nos han insultado, cuando nos han golpeado. A muchos no entienden por qué o nos han dicho de todo, ¿no? ¿Por qué no respondimos a una masacre? ¿Por qué si ya nuestra lucha era de no violencia, nos matan y volvimos a reaccionar con la no violencia? Hay muchas personas que no entienden esa forma de luchar o nos tachan de miedosos, de cobardes, ¿no? Sin embargo, para nosotros no es cobardía, no es miedo, al contrario, yo creo que es de mucho valor el decir no te respondo, pero tampoco me callo. Entonces, esa es nuestra lucha, ¿no? No respondo con la misma violencia, pero no significa que me quede callada. Esa es nuestra manera, ¿no? Sí, armarnos de mucho valor, recordar nuestros ancestros, que siempre hubo conflictos, hubo violencia, sin embargo, siempre fueron muy sabios en cómo resolver sus conflictos. Se sentaban, dialogaban. Entonces, yo creo que esa es la manera que quisiéramos rescatar, que no es imposible. Creemos totalmente de que es posible dialogar antes de llegar a la violencia. Y si te violentan, yo creo que pues podemos gritar, no sé, pero antes de responder a lo mismo. Nosotros nos ha apoyado mucho nuestros rezos, nuestras tradiciones, y creo que nuestra fe en un Dios que nos dejaron, que nos enseñaron a creer, a tener fe, y eso nos ha apoyado como organización, porque como organización nunca hemos sido de que yo puedo porque soy fuerte, ¿no? Sino que siempre nos hemos encomendado de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra cultura, que son los que nos dan fuerza. Bueno, eso es lo que yo pienso porque para alcanzar no se necesita otra cosa más que tener fuerza de voluntad y tener mucha fe. ¿Quieres añadir algo? Pedir que, pues, que esta lucha no solo es de nosotros como organización, ni como Acteal, ni como Chiapas, ni como México, ¿no? Es una lucha para todos, y yo creo que hay que seguir uniendo fuerzas, unir nuestras luchas, unir nuestros corazones, vernos como hermanos que somos, porque somos de diferentes colores, pero tenemos la misma sangre. Somos seres humanos que creo que merecemos vivir en un mundo donde todo sea risa, todo sea alegría. No es fácil, es muy difícil, sobre todo cuando nos dicen vamos a luchar pacíficamente, no vamos a caer en la violencia. Es muy difícil, pero no imposible. Y yo creo que esa es la lucha más fuerte. Nosotros así lo creemos, y quisiéramos que muchos creyeran en esa lucha de no violencia. Y eso es lo que nosotros quisiéramos, porque ya violencia hay muchísimo, armas hay muchísimo,
Yo creo que somos muchos los que deseamos eso. Y creo que eso es lo que yo le pediría al público, a ustedes, a los que nos alcancen a escuchar, que unamos nuestros corazones y que creamos en una lucha no violenta, porque ya basta de muchas armas, basta de mucha sangre, porque hemos luchado de que al ojo por ojo, diente por diente, me golpeas, te golpeo, y nunca se acaba. Ese es el cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces yo creo que para acabar eso, muchos dicen que la fuerza del amor es superior a todo. Y yo creo que eso es lo que necesitamos para vivir tranquilos, para alcanzar esa vida tranquila, una paz, una justicia sin tanta violencia, sin tanta sangre. Muchas gracias Lupita. Muchas gracias a Eduardo, que está grabando, que nos está ayudando con su cámara. Gracias por todo, gracias por compartir vuestra experiencia y también vuestra enseñanza, ¿no? Y vuestra lucha no violenta. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo desde Chiapas.